Gracias por su participación. Como Sol les comentó, hoy vamos a hacer el segundo módulo de arranques suaves. Bueno, me vuelvo a presentar por si alguno no estuvo el martes. Mi nombre es Rafael Caputo, soy ingeniero electricista de la UTN y trabajo en ABB hace 18 años. Responsabilidades actuales, estoy en el área de motor starting y también en el área de power quality. Volvemos a ver la agenda. Un poquito lo que vimos el martes fue la introducción conceptual a los arranques suaves, repasamos los distintos métodos de arranque, por qué surgen los arranques suaves, cuándo se utilizan, cómo funcionan y demás. Y bueno, hoy nos vamos a meter más en detalle específicamente en los modelos de arranques suaves de ABB, a ver qué diferencias tienen entre ellos, qué puede hacer cada uno y demás. Bien. Repasando un poquito lo que vimos el otro día, comparando los tres métodos de arranque, tenemos el arranque directo, que es el convencional, muy utilizado todavía en motores pequeños, con la ventaja de que es algo simple y económico, pero la desventaja de tomar un gran pico de corriente de arranque y un estrés mecánico en toda la transmisión desde el motor hasta la máquina, causado por ese exceso de torque inicial, que es esto que vemos acá. En el estrella triángulo eso se mejora porque hacemos un arranque a tensión reducida, cambiando el conexionado interno de los bobinados del motor. Conseguimos reducir la corriente de arranque, también conseguimos reducir el torque de arranque, pero el momento de la transición puede ser crítico dependiendo del tipo de carga que estemos moviendo, o incluso puede ser insuficiente la fuerza del motor conectado en estrella para mover una carga muy pesada, por lo cual no siempre se puede usar una estrella triángulo. De ahí pasamos al arranque suave, que sería el mejor de los tres métodos, donde también hacemos un arranque a tensión reducida, pero sin tocar el conexionado interno del motor, sino que hacemos una regulación de la tensión desde el arranque suave hacia el motor, recortando la señal mediante tiristores. Conseguimos, gracias a esto, reducir la corriente de arranque considerablemente frente a los 8 veces de corriente inicial en un arranque directo, y también reducimos el torque inicial, lo que nos va a hacer evitar ese golpe brusco en el arranque. Y lo vamos controlando y incrementando progresivamente para que sea realmente un arranque suave y se elimine todo ese estrés mecánico. Entonces el arranque suave tiene el doble beneficio. El beneficio eléctrico de reducir la corriente de arranque y el beneficio mecánico de reducir el estrés. Así que es un poco la comparativa de los tres métodos. Las aplicaciones típicas, como habíamos visto, ventilador, compresor, cinta y bomba, pero puede utilizarse en cualquier otro tipo de aplicación, ya sea cintas, molinos, trituradoras, extrusoras, cualquier tipo de maquinaria puede arrancarse con un arranque suave, como habíamos visto, independientemente de que sea una carga muy pesada, porque justamente con el arranque suave podemos regular la tensión inicial que nos va a determinar cuál es ese torque inicial para vencer la cupla resistente. Entonces no hay inconveniente, por más que la carga sea pesada. Habíamos visto también algunos aspectos a evaluar en un arranque suave, cómo podíamos comparar un arranque con otro. Eh, Habíamos mencionado la capacidad de arranque, que tenía que ver con la robustez de los tiristores, cuántos arranques por hora se podían hacer, a qué corriente determinada estaban calculados esos arranques, qué tan fácil de usar es, si es fácil la programación, si tiene un display, si no tiene display, si el display es grande y gráfico, si es chiquito con códigos alfanuméricos extraños, todo eso influye en la decisión de un equipo u otro. La funcionalidad, obviamente, el equipo que cuantos más cosas pueda hacer, más protecciones nos brinde, va a ser mejor que otro.
la robustez ambiental en cuanto a atmósferas agresivas, en cuanto a temperatura ambiente, en cuanto a altitud, qué tanto hay que desclasificar el equipo ante estos factores. Un equipo con menor desclasificación va a ser más robusto que otro que requiera mayor desclasificación. Y la sencillez de la instalación básicamente está relacionada con el tamaño y el peso del equipo, la fácil maniobrabilidad, el espacio que ocupa dentro de un tablero, si tiene o no tiene bypass, si hay que agregar un contactor externo que me ocupe lugar en el tablero, que me obligue a hacer un cableado adicional, que tenga que considerar el costo extra de ese contactor y de ese cableado. Bueno, todo esto son factores a evaluar en un arranque suave comparando algún arranque con otro. La familia de arranques suaves de ABB tenemos la familia PSR, la familia PSE y la familia PSTX. Y acá lo que vamos a ver es que quién protege al arranque suave, ¿no? Este es un tema de debate que muchas veces surge la pregunta, ¿qué pongo arriba del arranque suave? ¿Qué le pongo como protección? ¿Le pongo un interruptor? ¿Le pongo un guardamotor? ¿Le pongo fusibles? Bueno, la realidad es que cualquiera de las opciones que mencionamos es válida, eh, va a cambiar cómo responde o qué suceda ante un cortocircuito. Y acá hacemos la diferenciación que hace la norma de coordinación tipo 1 y coordinación tipo 2. Nosotros, mediante una protección de guardamotor o interruptor, tendríamos una coordinación tipo 1, incluso con fusibles comunes también tendríamos una coordinación tipo 1. La única forma de alcanzar una coordinación tipo 2 es con fusibles ultra rápidos. Los fusibles ultra rápidos son fusibles semiconductores, pero tampoco es con cualquier fusible ultra rápido, es con el fusible ultra rápido que el fabricante determine, ¿no? Que el fabricante ya ha hecho un ensayo de un determinado modelo de arranque suave con un determinado modelo de fusible. Ese ensayo garantiza que ante un cortocircuito, ese fusible se quema antes que los tiristores del arranque suave. Entonces, esa es la única forma que tenemos de garantizar que ante un cortocircuito el arranque suave no se va a dañar. Por eso se considera una coordinación tipo 2. No hay necesidad de reemplazar el equipo después de un cortocircuito. En cualquier otra situación estamos en coordinación tipo 1. ¿Qué va a suceder? Ante un cortocircuito no va a haber daños a las personas, el motor va a quedar protegido, pero el arranque suave podría dañarse. ¿Por qué? Es simplemente un tema de velocidad de respuesta. Ni un guardamotor, ni un interruptor, ni un fusible estándar tienen la suficiente velocidad de apertura, de despeje del cortocircuito, a tal punto que no llegue a dañarse el tiristor. El tiristor interno del arranque suave es un semiconductor, es muy sensible a los cortocircuitos. Entonces, obviamente, necesitamos algo que sea muy rápido. Bueno, ningún elemento electromecánico hasta ahora tiene la velocidad suficiente para salvar a un tiristor. Entonces se usan fusibles para electrónica, fusibles semiconductores, también conocidos como fusibles ultra rápidos. Obviamente este tipo de fusibles tiene un costo importante. Entonces ya empezamos a hacer una evaluación económica más que técnica. Y va a depender de lo que estemos protegiendo, del costo del arranque suave. Si es un arranque suave chico, de poco valor, no tiene sentido hacer el gasto de ponerle fusibles ultra rápido, porque tal vez la terna de fusibles termina siendo más cara que el arranque. Entonces ahí sí hacemos una evaluación económica. Desde el punto de vista técnico, es esto que les explico. Protección con interruptor o guardamotor va a proteger al motor, pero podría no proteger al arranque suave. Protección con fusible ultra rápido. El fusible de ultra rápido que determina el fabricante del arranque suave garantiza que se salve el arranque suave ante un cortocircuito. Pero bueno, esta evaluación más económica de ver dónde usaríamos o no a alguna de las dos formas de proteger.
Bueno, a la hora de seleccionar un arranque suave, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Y acá partimos de lo más básico. Lo primero que vamos a tener en cuenta son los datos del motor. ¿A qué tensión trabaja ese motor? ¿Cuál es su corriente nominal, su potencia nominal? Y con esos datos básicos hacemos una primera preselección del arranque suave. Supongamos que tengo un motor que consume 50 amperes. Bueno, parto de la base de que mi arranque suave será de 50 amperes. Después puede ser que termine siendo un poco mayor que 50. ¿Por qué? Porque hay ciertas condiciones que te obligan a sobredimensionar el arranque suave. Pero partimos de la base de que el arranque suave va a ser de la misma corriente del motor. Nunca inferior, ¿no? Lógicamente. Misma corriente o superior. Luego de esta primera preselección vamos a ver la aplicación. ¿Qué es la aplicación? Bueno, este motor, ¿qué está moviendo? Está moviendo una bomba, está moviendo un compresor, está moviendo un molino. Bueno, depende. ¿Por qué depende? Porque hay ciertas cargas muy críticas, porque mueven una masa muy grande, porque tienen una inercia importante que va a generar un arranque muy prolongado. Un arranque que le llamamos arranque pesado. ¿Por qué? Porque toma varias veces de la corriente nominal en el momento de arranque y por un tiempo prolongado. Supongamos un arranque liviano duraría 10 segundos y tomaría tal vez 3 veces de la corriente nominal. Esto podríamos llamarlo un arranque liviano dentro de los parámetros de un arranque suave, que puede ser un compresor, por ejemplo. Pero tal vez si tenemos alguna máquina con un volante importante de mucha inercia, eh, podríamos tener, como habíamos visto en el ejemplo el otro día, ¿no? Algo que tiene una cupla. Entonces puede tomar 5 veces, 5 y media, tal vez llegue a necesitar 6 veces para moverse. Y además que no llegue a arrancar en 10 segundos, que ese pico de corriente lo tome por mucho tiempo. Bueno, todo esto significa que se están sobreexigiendo los tilistores del arranque suave. Entonces, en esos casos donde la carga es muy pesada, que toma muchas veces de corriente de arranque por un tiempo muy prolongado, lo sugerido es saltar un calibre para arriba del arranque suave. Como habíamos visto, arranque suave, motor de 50 amperes, arranque suave de 50 amperes, bueno, en un caso así, de mucha corriente por mucho tiempo, no le pondría el arranque justo de 50, le pondría el que sigue, por ejemplo, el de 60 amperes. Bien, es un criterio que podemos tomar como regla práctica de selección. Si queremos hilar más fino, tenemos un software de selección que se llama ProSoft. Tiene dos versiones, una versión instalable en computadora o una versión web. Cualquiera de las dos es válida. Mediante este software podemos hacer una selección simulando estas condiciones de arranque y vamos a determinar exactamente el equipo. Y no siempre hace falta saltar un calibre hacia arriba. A veces con el mismo arranque que habíamos preseleccionado inicialmente puede funcionar. Pero digamos, si estamos en una situación de apuro y queremos tomar una regla práctica, ante una carga pesada vamos uno para arriba. Bien, ¿qué otra cosa hay que tener en cuenta? Las condiciones ambientales de la operación. Y esto lo charlamos un poquito el otro día. Condiciones ambientales nos referimos a la temperatura a la cual va a estar trabajando el equipo y a la altitud. Temperatura, eh, temperatura ambiente no es la temperatura que hay en la calle. Temperatura ambiente es la temperatura que hay adentro del tablero donde está el arranque suave. A esa temperatura nos estamos refiriendo. Bien, entonces, cuando esa temperatura supera el valor máximo de trabajo del arranque suave, no sé, supongamos 50 grados por dar un ejemplo, bueno, hay que ver hasta qué temperatura está garantizado el funcionamiento del arranque suave
Y superada esa temperatura, empieza a existir una desclasificación. Arriba de 50 grados podemos considerar que por cada grado que se excedan los 50 grados, tengo que reducir la capacidad de corriente de ese arranque suave. Si era un arranque suave de 60 amperes, bueno, son 60 amperes garantizados hasta 50 grados. Pero a 51 grados ya no me va a rendir 60 amperes, me va a rendir 60 por X factor de desclasificación, puede ser 0,95, ¿no? Entonces, en vez de 60, me va a rendir un poquito menos. Cuanto mayor sea la temperatura, mayor va a ser la desclasificación, mayor va a ser la caída de rendimiento del equipo. Entonces, esto es una condición ambiental a tener en cuenta, que nos va a terminar definiendo que el arranque que tenemos queda chico. Por más que hicimos una buena preselección, la condición ambiental determina que ese equipo quedó chico. Entonces, tenemos que saltar un calibre hacia arriba. Algo similar sucedería con la altitud. Tal vez no tenemos problema de temperatura, pero estamos en una zona muy elevada en donde, ¿qué es lo que sucede con la altitud? Como cambia la densidad del aire, las propiedades de disipación térmica son diferentes. Entonces, esto nos obliga a una desclasificación en corriente. También hay una cuestión de eh, aislación, ¿no? La densidad del aire determina qué tan aislante o conductor es ese medio. Digamos, un aislante, eh, todo puede llegar a ser conductor dependiendo de la tensión que apliquemos, ¿no? ¿El aire es aislante? Sí, depende a qué nivel de tensión. Bueno, aquí lo que sucede es que al haber una menor densidad del aire, también baja esa capacidad aislante del aire. Entonces, eso también nos lleva a necesitar un equipo de mayores dimensiones para aumentar las distancias entre fases y mejorar esa condición de aislante. Pero bueno, estos son a esto que nos referimos con condiciones ambientales, ¿no? Son recaudos a tomar a la hora de seleccionar el equipo. Y después nos vamos a enfocar en las funciones, en las protecciones, en la comunicación, ¿no? Ya propiamente esto nos va a determinar, digamos, hasta acá determinamos el calibre del equipo. El equipo va a ser de 100 amperes. Listo, ya está determinado que con un equipo de 100 amperes me sirve. Ya evalué la aplicación, ya evalué las condiciones ambientales y determiné que va a ser un equipo de 100 amperes. Ahora, sabiendo que va a ser un equipo de 100 amperes, ¿cuál de las familias voy a utilizar? Porque con 100 amperes perfectamente podría tener un PCR, un PCE o un PSTX. Lo que cambia es la funcionalidad entre ellos. Entonces, ¿qué funciones necesito? ¿Qué protecciones necesito? ¿Qué tipo de comunicación necesito? Y eso me va a determinar la familia de arranque suave necesaria. Bien. Bueno, avanzamos un poco más y vamos a entrar en detalle en las tres familias. Primero tenemos el PSR, que es el arranque compacto. Es una solución simple y económica de dimensiones reducidas que nos permite hacer muchos arranques por hora. Digamos que sirve para máquinas pequeñas que arrancan y paran muchas veces. Es este el uso recomendado. Después tenemos el PSE, que es nuestra línea eficiente. Le llamamos eficiente porque combina las protecciones más habituales. Digamos que no es un equipo demasiado complejo, tampoco es un equipo demasiado simple, tiene las funciones más utilizadas, las más requeridas. Eh, entonces, eso es donde vamos a utilizar el PS. Y por último tenemos el PSTX, que es el arranque avanzado. Este equipo sí ya tiene una gran potencialidad, tiene muchísimas funciones y protecciones, tiene incluso muchas cosas novedosas para hacer un arranque suave, hace cosas que antes solo podían hacerse con variadores de frecuencia y algunas de ellas
las puede hacer el PSTX. Entonces, esta es, digamos, la presentación de los tres equipos. ¿Cómo los diferenciamos en cuanto a características técnicas eléctricas? Bueno, en cuanto a la tensión, el PSTX va de 208 volt a 600 volt. Esto es la tensión de línea, ¿no? La tensión de red a la cual va a trabajar el motor. Si tenemos motores de 690, bueno, el PSTX tiene una versión especial para 690. En el caso del PSE y del PSR, trabajan únicamente hasta 600 volts. Si vamos a la corriente que maneja cada uno, el PSTX va de 30 amperes a 1250, con la posibilidad de ampliar este rango de corriente de 1250 hasta 2160 amperes, realizando la conexión dentro del triángulo. Es decir, llevamos 6 cables al motor y podemos utilizar un arranque suave menor a la corriente nominal del motor. En el caso del PSE va de 18 amperes a 370, y en el caso del PSR de 3 a 105 amperes. ¿Qué funciones o protecciones tiene cada uno? Bueno, algunas las vamos a detallar un poco más en el transcurso de la presentación. Acá simplemente un repaso visual. Podemos notar que el PCR es el equipo más básico, que prácticamente no tiene funciones especiales, más allá de la rampa de arranque controlada por tensión y la rampa de parada controlada por tensión. Eso podemos destacar, ¿no? Siendo un equipo básico, no solamente tiene rampa de arranque, sino que también tiene rampa de parada. Y como un punto importante, siendo un equipo básico, incluye el bypass. Tiene relés de bypass internos que sacan de servicio los tiristores una vez finalizada la rampa de arranque, prolongando la vida útil de los mismos, generando un menor calor dentro del tablero. Si vamos al PS, vemos que tiene varias funciones. Por ejemplo, límite de corriente, sobrecarga electrónica, subcarga, rotor bloqueado. Todas estas son protecciones relacionadas con la corriente que apuntan a la seguridad, ¿no?, del motor, a tener una confiabilidad en la operación del motor. Luego podemos mencionar algunas funciones más enfocadas en mejorar la eficiencia de la instalación, como puede ser el bypass, como puede ser el display gráfico, que es, digamos, mejora muchísimo la comunicación, la interfaz hombre-máquina, la facilidad de programación. Y tenemos una salida analógica para mostrar variables medidas por el equipo. Opcionalmente se le puede poner una segunda comunicación y tenemos un log de eventos mediante soft conectado, leído desde una PC conectado al equipo. Se llama SoftStarter Curves. Este soft nos permite no solo parametrizar el equipo, sino también levantar datos. Tenemos función control de torque, ya enfocado más en la productividad. ¿Por qué? Porque esto es el control de torque, especialmente en la parada, es beneficioso para evitar el golpe de ariete. El golpe de ariete es un fenómeno que se da en la parada de bombas. Cuando una bomba se corta repentinamente la alimentación, sucede que el fluido que viene desplazándose sigue desplazándose por inercia, luego retrocede y cae nuevamente golpeando sobre la bomba o bien golpeando sobre alguna válvula de retención. Todo este fenómeno genera una sobrepresión importante en la cañería, que se escucha como si estuvieran golpeando la misma, por eso se le conoce como golpe de ariete, y bueno, en casos extremos puede hacer reventar un codo
o algún daño de ese tipo. Tenemos placas recubiertas, esto contra ambientes agresivos, donde hay humedad, donde hay algún agente químico que pueda ser dañino para la electrónica. Bueno, las placas electrónicas del PCE vienen recubiertas ya con un baño especial de fábrica para evitar estos ambientes agresivos. Y la función Kickstart es un golpe de tensión inicial que se le da al equipo para romper la inercia. Por ejemplo, cuando movemos cargas muy pesadas, primero se hace un pico de tensión y luego baja la tensión para iniciar la rampa de arranque. Es una ayuda, un empujón para romper la inercia e iniciar el arranque. Si nos vamos al PCE, como vemos, tiene una gran cantidad de funciones. Tiene todo lo mismo que vimos para el PCE, pero además incorpora muchísimas funciones. Bueno, simplemente las mencionamos, después las detallamos un poco más. Límite de corriente en rampa, y límite de corriente dual, protección electrónica de sobrecarga dual, subcarga, subcarga por factor de potencia, rotor bloqueado, desbalance de corriente y de tensión, inversión de fases, protección definida por el cliente, que es una función especial donde uno puede ingresar algún elemento externo que genere una protección y mediante una entrada digital del arranque suave controlar también esa protección. Calentamiento del motor para eliminar la humedad, después lo vamos a ver un poquito mejor. Protección de temperatura del motor, ya sea por termistores o por PT100. Protección de sobretensión y de subtensión, protección de falla tierra, bypass incorporado, conexión inside delta para reducir el tamaño del arranque frente a la corriente nominal del motor, display gráfico, teclado, display eh, desmontable que se puede llevar a la puerta del tablero, tiempo de funcionamiento del motor, esto ya más funciones de diagnóstico también tenemos en el PCTX, alarmas programables, estados, digamos, umbrales donde dispara ciertas protecciones o simplemente nos da un aviso, algunos datos de diagnóstico, como tiempo de disparo de la sobrecarga, tiempo de reseteo de la sobrecarga o tiempo de enfriamiento, salidas analógicas, bus de comunicación, log de eventos, 15 lenguajes, medición de valores eléctricos, ¿no? Todas las variables eléctricas discriminadas por fase y acumuladas en una medición, control de torque, límite de torque, placas barnizadas, limp mode, que es un modo de emergencia donde habiendo sufrido un cortocircuito en uno de los tiristores, el equipo puede seguir funcionando con los otros dos. Esta es la función limp mode. ¿Para qué? Para poder programar el reemplazo o la reparación del arranque suave y no quedarnos sin funcionamiento en todo ese periodo. Función de jog. Jog es mover el motor a una velocidad lenta, hacia adelante y hacia atrás, es decir, tenemos una inversión de giro incorporada en el arranque suave, cosa que antes necesitaríamos un variador de frecuencia, lo podemos hacer con el arranque suave. Freno dinámico, freno estático, arranque secuencial, es decir, con un mismo arranque podemos arrancar distintos motores. Arranque a tensión plena, podríamos darle hasta 100% de rampa de tensión. Kickstart, que es la función que les explicaba anteriormente, y pump cleaning, que es limpieza de bombas. Limpieza de bombas es una función en donde el arranque hace sucesivos movimientos hacia atrás y adelante para despejar cualquier suciedad adherida en los álabes de la bomba. Ese es un poquito el repaso de las funciones que tienen todos los arranques suaves. Vamos a entrar más detalladamente en el PCR. El PCR viene en 4 tamaños físicos
dentro de esos 4 tamaños físicos tenemos todas las corrientes que se mencionan acá. Afortunadamente la selección es muy simple porque el nombre del equipo nos indica la corriente que maneja. Entonces, un PCR 16 maneja 16 amperes, un PCR 60 maneja 60 amperes, y así de simple es la selección del equipo. Entonces, como vimos, tenemos desde el PCR 3 hasta el PCR 105. Esta es la corriente máxima que va a poder manejar el equipo de forma permanente, que sería la corriente del motor que puede manejar. ¿Cuándo usaríamos el PCR? Cuando tenemos que controlar motores pequeños, con una funcionalidad básica, sin demasiada complejidad. Cuando es importante que el diseño sea compacto, tenemos poco espacio y queremos poner un arranque suave, bueno, este equipo es ideal en esos casos. Si buscamos algo no demasiado costoso, obviamente es la solución más económica de las 3 que tenemos. Y cuando se piden muchos arranques por hora, este equipo es ideal, viene con la posibilidad de hacer 10 arranques por hora y opcionalmente puede llegar a 20 con el agregado de un accesorio de ventilación. Si queremos reemplazar una estrella triángulo, bueno, es ideal este equipo para hacer eso. ¿Qué beneficios vamos a obtener pasando, por ejemplo, de una estrella triángulo a un control con PCR? Vamos a reducir el estrés mecánico tanto en el arranque como en la parada. Vamos a eliminar picos de corriente tanto en el momento de la magnetización como en el momento de romper la inercia para iniciar el arranque. Vamos a simplificar la instalación porque obviamente frente a una estrella triángulo esto es mucho más simple, más compacto, son menos componentes, menos lugar en el tablero, menos cableado, es muchísimo más simple que hacer una estrella triángulo. Y acá lo que vemos es la programación, la puesta en marcha del equipo, ¿no? Este equipo es muy simple porque tiene solo 3 ajustes, 3 potenciómetros en el frente que vamos a regular. ¿Qué tenemos en estos potenciómetros? Bueno, acá vamos a ver. El número 1, este ajuste que tenemos acá, se refiere a este tramo de la curva. ¿Qué es lo que estamos regulando en este tramo de la curva? El tiempo que va a durar la rampa de arranque. ¿Qué significa? Esto es el tiempo desde que damos marcha hasta que el equipo llega al 100% de la tensión. Ese es el tiempo que estamos regulando y en el PCR lo podemos regular entre 1 y 20 segundos con este potenciómetro. Si nos vamos al ajuste número 2, estamos viendo esta parte de la curva. ¿Y qué es lo que vemos en esta parte? El tiempo de la rampa de parada, que como se indica, podemos regularlo entre 0 y 20 segundos. Y si nos vamos al tercer ajuste, ¿qué es lo que estamos regulando acá? Esta altura. Esto es lo que yo les decía que es la diferencia fundamental, ¿no? Entre el arranque suave y el estrella triángulo. En el estrella triángulo, esto es fijo. Tensión inicial, 58%. Extensión de línea dividido a raíz de 3. No podemos hacer nada contra eso. Hay una tensión inicial fija. En el arranque suave podemos regular esta tensión inicial. Podemos reducirla aún más si la carga es liviana, lo que nos permite hacer un arranque muy suave con una baja tensión inicial, o incrementarla por encima del 58% en los casos en que la carga sea muy pesada y no pueda arrancarse con una estrella triángulo. Entonces, esta altura es regulable mediante el tercer ajuste, que es el porcentaje de tensión inicial. En el PCR lo podemos variar entre 40 y 70%. Bien, estos son un poco los ajustes básicos que tenemos para hacer en el PCR. Si seguimos observando el frente del equipo, vamos a encontrar otras cosas a tener en cuenta. Vamos a tener los bornes de alimentación A1 y A2. Puede venir para alimentación 24 volt o alimentación 220 volt de alterna. Normalmente usamos alimentación 220 volt. ¿Cómo arranca el equipo? Con un pulso entre A1 y S. Nosotros esto lo podemos hacer mediante pulsadores, generando una retención con un contacto, o mediante una llave selectora
que quede predispuesta en cerrada, y luego cuando la abrimos va a iniciar la parada. Es muy fácil el manejo del equipo. ¿Qué tenemos acá abajo? Los contactos de salida del equipo. Tenemos el común, donde estos son contactos secos. Nosotros entramos con tensión por el COM y luego va a salir tensión, la misma tensión que nosotros ingresemos, va a salir por RAN o por TOR, según en qué momento se cierre cada uno de estos contactos. No es una tensión interna del equipo, sino que es una tensión externa que nosotros llevamos y simplemente pasa por el contacto. El contacto RAN se cierra cuando damos marcha y el contacto TOR se cierra cuando finalizó la rampa. Esto también está relacionado con estos LED que tenemos acá arriba. Estos LED son de indicación de estado. Si bien el equipo no tiene una pantalla que nos dé información, nos brinda cierto conocimiento del proceso a través de estos LED. Estos dos LED tienen un comportamiento que es el siguiente. El primer LED puede estar parpadeando o fijo, o apagado, obviamente, ¿no? Si está apagado, tenemos el equipo desconectado, va a estar apagado. Cuando nosotros conectemos la tensión de control acá, en A1, A2, este LED va a empezar a parpadear. Si está parpadeando, significa que está en ON. Es decir, tengo tensión de comando. Pero todavía no tengo la tensión de potencia, no tengo los 380 que van a ir al motor. Simplemente tengo tensión de comando. Cuando le aplique los 380 a la entrada, digamos, acá arriba, las tres fases, ahí queda en ready. Este LED permanece fijo. Luego, el segundo LED va a empezar a parpadear, digamos, inicialmente va a estar apagado y va a empezar a parpadear cuando nosotros demos pulso de marcha. Eso significa que estamos en run, el equipo está corriendo, está realizando la rampa. Mientras va parpadeando, está realizando la rampa. Cuando finaliza la rampa, cuando ya llegó al 100% de tensión, este LED queda fijo, en estado TOR. TOR es Top of Ramp, el tope de la rampa. Llegamos al final, al 100% de tensión. Y ahí cierra el contacto TOR. Entonces, estos LEDs de estado nos indican qué está sucediendo con el equipo. Es un equipo obviamente bastante sencillo, no tenemos una mayor complejidad, una pantalla con mucha información, pero esto nos va a ayudar a entender qué está sucediendo. Resumiendo las características del PCR, bueno, tenemos la posibilidad de hacer arranque y parada suave, con rampa de tensión lineal, tenemos bypass integrado, tenemos las dos salidas a relé, como vimos, de RAN y de TOR, tenemos 3 potenciómetros para hacer una programación muy simple, 4 tamaños, pocas variantes de stock, protección externa mediante guardamotor. Como es un equipo que no tiene protección, en general lo asociamos a un guardamotor termomagnético a aguas arriba. Bien, datos eléctricos, tensión de funcionamiento, corriente de funcionamiento, tensión de comando, certificados de normas internacionales y comunicación. Si bien es un equipo que no tiene comunicación, podría comunicarse mediante una combinación de accesorios. No es tan simple, no está pensado para eso, pero puede realizarse. A veces si queremos hacer la comunicación, nos conviene tal vez pasar directamente al PSE, que ya viene con comunicación. Pero bueno, supongamos que tenemos un PCR viejo, ya instalado, y que queremos agregarle comunicación, se puede hacer, hay que hacer una combinación de accesorios. Vamos al PCE, el arranque eficiente, la gama media de ABB. El PCE tiene 3 tamaños físicos, como vemos acá, hasta 105 es un tamaño, hasta 170 es otro tamaño, hasta 370 es el tercer tamaño. Nuevamente, el nombre del equipo nos indica la corriente que maneja. Un PCE 30 es para 30 amperes, un PCE 250 es para 250 amperes. Así de simple es la selección del equipo. ¿Cuándo lo usaríamos? Bueno,
Acá ya cuando se trata de motores un poquito más grandes, no tan pequeños, vamos a ir al PCE. Si un arranque básico no es suficiente, porque por ejemplo me piden protección de sobrecarga incorporada, que el PCR no la tenía. Bueno, el PCE la tiene, entonces ya un arranque básico no me sirve, vamos a ir a un arranque con protecciones. Y me piden las protecciones más habituales, ¿no? Como rotor bloqueado, sobrecorriente, subcarga, etcétera, pero no me piden alguna función muy específica como frenado dinámico, ¿no? Digamos, nos piden protecciones normales, vamos a utilizar el PCE. Si es muy importante que el equipo sea fácil de manejar, esta es una opción ideal. Es un equipo realmente muy sencillo en su programación, a pesar de que tiene una pantalla y que alguno se puede asustar porque no esté acostumbrado a configurar equipos, vamos a ver después que es realmente muy simple la programación del equipo y cualquier persona en su primer contacto con el equipo lo puede programar. Es realmente muy simple, ahora lo vamos a ver. Si hay que mover cargas pesadas, no hay ningún problema. El PSE tiene la robustez de tiristores necesaria para mover cargas pesadas. No tenemos una diferenciación de familia por tipo de carga. No hay equipos para cargas pesadas y equipos para cargas livianas. En nuestro caso, cualquiera de los arranques puede mover cargas pesadas. Hay que dimensionarlo correctamente, pero no es privativo de, por ejemplo, decir, no, esta carga es pesada, entonces voy al PCTX. No es necesario. Un PCE bien dimensionado puede mover una carga pesada. Cuando se pide comunicación integrada, bueno, los PCE vienen con Modbus RTU incorporado. Cuando nosotros compramos un PCE, dentro de la caja del PCE viene una pequeña bornerita dentro de una bolsita, como un accesorio. Esa bornerita se conecta acá. Acá hay una tapita plástica que se saca y se enchufa esa bornerita en este lugar y mediante eso tenemos la comunicación Modbus RTU que se hace a través de un par trenzado, como también la conocíamos como RS485. Esa es la comunicación de base que trae el equipo, sin necesidad de agregar un accesorio ni un costo extra. Ya viene con Modbus RTU. Y dentro de, dentro de los equipos de gama media que tenemos en el mercado, de diferentes fabricantes, es un equipo muy compacto el PC. Comparado con otras soluciones de otras marcas, ocupa realmente muy poco espacio dentro del tablero. ¿Qué beneficios me ofrece un PCE? Bueno, tiene varias funciones y protecciones enfocadas en distintos puntos de vista. Por un lado, tiene protecciones pensadas en el motor, como ser la sobrecarga y el rotor bloqueado. Son fenómenos que pueden darse en el motor, podríamos decir que son similares, pero diferentes. La sobrecarga va a ser un incremento leve, moderado de la corriente por algún factor externo que está sobreexigiendo al motor, que a largo plazo termina quemando el bobinado del motor. El rotor bloqueado es un efecto más brusco, más repentino, más parecido a un cortocircuito, obviamente no de la magnitud de un cortocircuito, pero más similar en ese aspecto de la corriente repentinamente sube a un valor bastante elevado. Bueno, esa es la protección del rotor bloqueado. Cuando se frena el motor por algún factor externo, la corriente se dispara y el equipo saca de servicio al motor para evitar daños mayores. Entonces tenemos esas dos protecciones enfocadas en el motor. Después tenemos protecciones enfocadas en la aplicación, es decir, en la carga, más que en el motor, es en lo que mueve el motor. ¿Por qué? Porque tenemos la protección contra golpe de ariete. La función control de torque en la parada es una protección contra golpe de ariete. Y lo que estamos protegiendo es la instalación, es la bomba, es la cañería.
eliminando este fenómeno de golpe de ariete que se daría si hacemos una parada brusca de bomba. Bueno, con una parada suave controlada por torque, eliminamos el golpe de ariete y protegemos a la instalación. También, por ejemplo, la protección de subcarga basada en corriente, en el caso del PCE, basada en corriente o factor de potencia, en el caso del PSTX, nos sirve para detectar una correa cortada o una bomba seca. Porque cuando la bomba impulsa un fluido, consume determinada corriente el motor, por el esfuerzo que hace para mover el fluido. Pero si la bomba quedó seca porque lo que haya sucedido, una falla y no está impulsando ese fluido, el motor deja de hacer fuerza y cae su corriente. Entonces, mediante esa caída de corriente, detectamos una anomalía en el proceso. Está faltando agua. La falta de agua en una bomba va a generar un desgaste, un recalentamiento. Entonces, cortamos la alimentación del motor para proteger a la bomba. Son protecciones pensadas en la aplicación. Después, por ejemplo, podemos mencionar el límite de corriente para evitar disparos de protecciones aguas arriba. Y esto nos hace que la instalación eléctrica sea más confiable. No tener salidas de servicio de algún sector de planta por un disparo de una protección aguas arriba por culpa del arranque del motor. Bien, un arranque de motor va a generar una corriente elevada que si no está todo bien dimensionado, podría generar un disparo de protección indeseado. Bueno, tenemos la posibilidad de limitar la corriente de arranque con un PC, poner un valor máximo de tope para que no se supere y no me genere estos disparos de protecciones indeseados. También tenemos características como la gran capacidad de arranque o la sobrecarga clase 30. ¿Qué es la sobrecarga clase 30? La capacidad de arrancar cargas pesadas, ¿no? Las cargas pesadas, que son las que toman mucha corriente durante mucho tiempo en el arranque, requieren una protección clase 30, una protección de sobrecarga clase 30. Una sobrecarga estándar es clase 10, es lo que hace un relé térmico bimetálico convencional. Una protección electrónica clase 30 es una protección de sobrecarga preparada para soportar una corriente de arranque elevada durante un tiempo prolongado. Un arranque suave que tiene esta posibilidad es mucho más robusto en sus tiristores que uno que no tiene la clase 30. Un arranque suave que solamente me ofrezca una sobrecarga clase 10 significa que no va a poder manejar cargas pesadas. Bueno, ante esa situación podría generar disparos indeseados, haciendo parar la producción. En el caso del PSE no va a suceder esto porque está preparado para este, manejar esos arranques prolongados de cargas pesadas. Y también tenemos placas barnizadas contra ambientes agresivos. No vamos a tener salidas de servicio porque hay humedad en el ambiente, por ejemplo. Entonces, ahí estamos pensando en no tener paradas, no generar pérdidas de producción. Y desde el punto de vista del operador, un equipo muy fácil de programar y manejar, sin dudas es un valor agregado que se le puede ofrecer al operador. Tenemos un display integrado con teclado, con una simbología muy clara, sin necesidad de saber idiomas, que es realmente muy amigable con el operador. Y ahora vamos a ver más en detalle cómo es este tema de la programación. Lo que vemos acá en pantalla es el display del equipo. El display del equipo nos muestra cierta información. Si entramos para hacer el modo programación, digamos que siempre nos vamos a manejar con estas teclas y siempre vamos a ver esta pantalla. Por eso es tan fácil, porque no hay un menú de navegación,
sino que todo el tiempo estamos viendo la pantalla, la misma, en todos los parámetros. Entonces es muy fácil y es muy fácil no olvidarse de ningún parámetro, porque los estamos viendo todo el tiempo. Fíjense, ¿cómo funciona esto? Tocamos la tecla Select y entramos en esta pantalla que es modo programación. En el modo programación vamos a ver todos los parámetros disponibles para programar y en grande vemos un número y una variable, ¿no? Esta unidad y este número, bueno, 10 segundos. ¿10 segundos a qué se refiere? A este parámetro que está marcado en este momento. Este es un cursor que se desplaza cuando nosotros movemos con las flechas. Este cursor se desplaza pasando por todas las variables. En este momento estamos parados en la tercera variable que dice 10 segundos. Bueno, ¿qué significarán estos 10 segundos de esta tercera variable? Bueno, según el dibujo, lo que vamos a interpretar es que esto es 10 segundos de rampa de parada, ¿no? Es la decremento de tensión, 10 segundos, rampa de parada. Muy bien. ¿Cómo es la operatoria de programación? Con las flechas nos movemos hacia arriba y hacia abajo para ver cuál de los parámetros queremos programar. Obviamente, inicialmente vamos a programar esto, que es la corriente nominal de trabajo del motor, y luego con la flecha hacia abajo vamos a ir pasando por todos los parámetros. Cuando llegamos acá, si le damos para abajo, salta acá. Vamos a este parámetro, luego a este, hasta llegar al final. Y una vez que llegamos al final, ya está todo programado. Entonces, movemos con la flecha para cambiar de parámetro. Una vez que estamos parados en el parámetro que queremos cambiar, volvemos a tocar Select y ese parámetro va a empezar a parpadear. Digamos, estos 10 segundos empezarían a parpadear. Entonces, intuitivamente me da la idea de que ese parámetro se puede modificar cuando está parpadeando. ¿Cómo lo voy a modificar? Supongamos que en vez de 10 segundos yo quiero poner 15 segundos. Bueno, intuitivamente voy a tocar la flecha hacia arriba y la voy a tocar 5 veces y voy a hacer 11, 12, 13, 14, 15. Es muy sencillo el manejo. Cuando llego a 15 segundos, va a seguir parpadeando. ¿Cómo grabo esos 15 segundos? Con la misma tecla Select. Esta misma tecla Select va a permitir grabar el parámetro. Entonces, ¿qué hacemos? Modificamos el valor, grabamos el valor. ¿Qué hacemos después? Pasamos al parámetro siguiente. Con la flecha hacia abajo, pasamos al parámetro que sigue. Y así repetimos la operatoria. Con Select entro a programación. Nuevamente toco Select, parpadea el parámetro. Con la flecha ajusto al valor deseado. Con Select grabo el parámetro. Con la flecha me muevo al parámetro siguiente. Select, parpadea, modifico con la flecha, grabo con Select. Me muevo al parámetro siguiente. Select, parpadea, modifico con la flecha, grabo con Select. Me muevo al parámetro siguiente, repito la misma operatoria pasando por todos los parámetros y el equipo ya quedó programado. Y no hay que navegar ningún menú y no hay posibilidad de olvidarme de nada porque los estoy viendo todo el tiempo y hago la recorrida completa por todos los parámetros. Entonces es realmente muy simple la programación. Es un equipo muy amigable. Cuando finalice la programación, toco Exit, salgo de programación y la pantalla me va a mostrar las variables eléctricas. La tensión aplicada al motor, la corriente que está consumiendo, el coseno phi, etc. Entonces es realmente muy amigable, muy sencilla la programación. Cualquiera de ustedes en su primer contacto con el equipo lo puede sacar andando. Es muy, muy amigable. Acá lo que vemos son las distintas variables que se pueden ajustar. Todos estos dibujitos que tenemos acá, ¿qué significa cada uno? Este es corriente nominal, o sea, vamos a establecer el valor en amper
del motor que estamos manejando, rampa de arranque, modificable entre 1 y 30 segundos, rampa de parada entre 0 y 30 segundos, tensión inicial y final regulable de 30 a 70%, límite de corriente, este es el tope de corriente que no queremos superar durante el arranque, lo podemos regular entre 1,5 y 7 veces, control de torque en el arranque, control de torque en la parada, acá simplemente es activar o desactivar, no es algo que haya que regular, sino que se usa o no se usa. Función Kickstart, la función Kickstart establecemos un valor de tensión para generar un empujón, un pico de tensión inicial que rompe la inercia y luego de eso hace la rampa. Si es una carga liviana que no necesita ningún empujón, esta función Kickstart la ponemos en off y simplemente va a trabajar con estos parámetros de rampa, con el valor de rampa inicial, con el tiempo de rampa, sin intervenir el Kickstart. Sobrecarga, esto es el relé térmico incorporado del equipo, pero a diferencia de un bimetálico convencional, esto es una protección de sobrecarga electrónica de clase seleccionable, hasta 30, es decir, puede arrancar y proteger cargas pesadas. ¿No queremos protección de sobrecarga? Desactivamos con off. Todas estas protecciones pueden utilizarse o no, son opcionales, se pueden apagar. Protección de subcarga es lo que veíamos de la corriente. Si la corriente cae por debajo de un determinado nivel, detenemos el motor porque algo le sucedió a la máquina. Entonces, esto es regulable desde la corriente nominal hacia abajo. Podemos programar entre un 20 y un 100% de la tensión nominal, de la corriente nominal, perdón, hacia abajo. Rotor bloqueado también se puede apagar o se puede establecer un valor de corriente en cuántas veces de la nominal consideramos que se bloqueó el rotor y queremos cortar que detenga el motor. Y el último parámetro es comunicación Fieldback Plug. Esto se activa o se desactiva. Bien, así que eso es todo lo que hay para programar en un PCB. Es realmente muy simple y muy amigable. Resumiendo las características que vimos, tenemos rampa controlada por torque para eliminar golpe de ariete, tenemos límite de corriente durante el arranque, tenemos protección de sobrecarga electrónica con clase regulable hasta clase 30, protección de sobre y subcorriente, función Kickstart, display gráfico simple e intuitivo y 3 relés de salida. En este caso, además del RAN y el TOR que habíamos visto para el PCR, acá también tenemos relé de salida event. Este relé event es un contacto doble, normal abierto, normal cerrado, que cambia de estado en caso de que el arranque suave actúe alguna protección. Por ejemplo, si hubo una sobrecarga, el arranque suave detiene al motor, deja de conducir los tiristores, pero además nos da un aviso por este contacto evento. Y como son dos contactos, es un abierto y un cerrado, nosotros podríamos, por ejemplo, con el abierto, al cerrarse, generar una señalización visual o sonora, y con el cerrado, que se abre, cortar, por ejemplo, una bobina de un contactor de línea que esté aguas arriba. Entonces, con ese contacto ante una sobrecarga, automatizamos el proceso de desconexión eléctrica, de aislación del motor. Con un contactor de línea garantizamos la aislación del motor ante cualquier falla, como creo que esto lo charlamos un poquito el martes, ¿no? Ante una falla, un contactor de línea garantiza aislación. Si no hay contactor de línea, el motor se va a detener, pero no hay aislación, porque los tiristores no garantizan aislación, no generan una separación de contactos
eléctricos. No hay aislación. Un tiristor que no conduce no es una aislación. Simplemente el motor está detenido, pero no es